¿Cómo están todos? Dios les bendiga, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Bendecidos? La pregunta tonta de hoy es, digo tonta porque son obvias las respuestas, ¿no? ¿Cuántos quieren ser poderosos en Dios? ¿Sí? Les pregunto nuevamente, ¿cuántos quieren tener mucho poder? Ese amén estuvo así como pachuco, diga. ¿Cuántos quieren tener el poder de Dios? Una de las cosas con las que el cristiano que está como medio ubicado o bien ubicado sueña es con tener el poder de Dios. Siempre que usted va entendiendo las cosas de Dios, usted dice: a mí me gustaría tener un poder. Y el cristiano que empieza a entender las cosas espirituales empieza a admirar los que considera que tienen el poder de Dios. A mí me gustaría ser como fulanito, yo quisiera ser como aquel, yo quisiera ser como, no sé, como Dante Hebel, yo quisiera ser como, no sé, su predicador favorito, ahora está muy de moda y evidentemente es un siervazo de Dios, Itiel Arroyo, yo quisiera ser como Itiel Arroyo, y bueno, etcétera. Usted tendrá también por ahí sus candidatas, las mujeres que escuchan por ahí predicadoras. Sí, por ahí no faltará el que diga: yo quiero ser como mi pastor Carlos Fandiño. Alguien pensará de pronto ser como yo, o uno siempre admira a alguien, ¿no? Y quiere ser poderoso, pero las cosas culturales se han metido como tanto en nuestra mente y en nuestro corazón, que como que el cristiano hay veces espera ser poderoso, pero de una manera milagrosa, ¿sí? Como con un poder sobrenatural por allá, como el que se ve en Hollywood o eso así, de hada madrina o algo así, que venga como, sí, que el Señor venga como una varita buscando a ver a quién hacer poderoso, y de pronto diga: uy, y usted, y de una vez usted, sí, como cuando, bueno, yo hablo de las cosas por allá de mi época, ¿no? Como cuando usted jugaba, que era Pac-Man, por allá en la época de Adán y Eva, cuando jugábamos maquinitas, había un jueguito que se llamaba, creo que era Pac-Man. Sí, usted iba comiendo y comiendo, y de pronto se comía algo que le daba un poder, y usted se volvía más grande, y si seguía jugando y se comía lo que tenía que comerse, se iba haciendo grande. Y bueno, parece que hay veces el cristiano quiere ser poderoso así, pero no, el poder del cristiano está en la palabra de Dios. ¿Dónde está el poder del cristiano? Alguien dirá: no, es en el Espíritu Santo. Sí, claro, es en el Espíritu Santo, pero por el entendimiento de la palabra de Dios. Amén. Y yo les quiero comentar, yo quiero hablarles hoy del poder de la palabra, porque este mundo está en crisis porque se olvidó de la palabra de Dios. La iglesia puede que entre en crisis porque olvida la palabra de Dios. El cristiano entra en crisis cuando olvida la palabra de Dios. Y hay una ausencia de palabra en el corazón del ser humano, que eso hace que definitivamente la iglesia o el cristiano no sea fuerte, sino sea ¿qué? Débil. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero que revisemos algunos apartes del Salmo número 19. Y lo primero que quiero decirles que hace la palabra, que nos hace poderosos la palabra, es que la palabra de Dios reaviva el alma. Diga conmigo: reaviva el alma. Salmo 19:7, la primera parte de ese verso dice, lea conmigo, yo quiero que lean conmigo, vamos, 1, 2 y 3. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Otra vez: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Cuando usted entiende que la palabra de Dios, ahora ojo aquí con dos términos, ¿no? Perfectas y reavivan. Dice el texto que las enseñanzas del Señor son ¿qué? Perfectas. Nosotros dependíamos mucho, y digo nosotros porque eso ha ido cambiando y ojalá no cambiara más, pero nosotros éramos muy desafiados por las enseñanzas de nuestros padres. ¿Cuántos fueron desafiados por las enseñanzas de sus padres?
Entonces uno recordaba y uno escuchaba decir con mucha frecuencia: mi mamá me enseñó esto, es que mi mamá me dijo esto. Porque uno dependía mucho de las enseñanzas de los mayores o dependía de las enseñanzas de los padres. Y en este caso la Biblia dice que las enseñanzas del Señor, que obviamente están contenidas en la Biblia, son ¿qué? Perfectas. Perfectas, o sea que son sin defecto. Que todo lo que el Señor nos enseña, que todo lo que el Señor nos dice, que todo lo que el Señor realmente tiene en su corazón para nosotros es perfecto. O sea que ninguna instrucción, porque ojo, la enseñanza puede ser buena o puede ser mala. Amén. De hecho, uno practica en la vida lo que aprendió bien o lo que aprendió mal. Amén. Y todo, escúcheme, todo absolutamente lo que usted sabe y lo que usted hace, lo hace porque alguien se lo enseñó. Hay muchos que son empíricos. Muchos aprendimos cosas sin ir a una academia, sin ir a una institución a aprenderla. Pero ¿de dónde la aprendimos? De alguien. Vimos a alguien. Por ejemplo, ¿cómo hace usted el arroz? Como lo hace su mamá. ¿Sí o no? ¿Cómo hago yo los huevos pericos? Como los hace mi mamá. Porque eso yo lo aprendí de mi madre. Pero ojo, la enseñanza tiene una característica muy importante, y es que la enseñanza se da a partir de observar. La enseñanza, este tipo de enseñanza no necesariamente es la de academia. No es la que usted va, por ejemplo, al tablero y abran su libro porque vamos a hablar de matemáticas. O les voy a mandar este link esa hora, no, ahora todo es link, ¿no? Les mando este link para que practiquen, ¿sí? Porque vamos a aprender esto o aquello. Vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de biología, vamos a hablar de química, vamos a hablar de etcétera, de todo lo que se aprende en la academia. No, este tipo de enseñanza es la enseñanza que se aprende ¿en dónde? En casa. Y yo suelo decirlo, lo repito cada rato. Dígame aquí, nómbreme usted una sola persona, dígame usted ¿quién aprendió a hacer arroz porque un día la mamá le dijo: bueno, mija, bueno, mijo, traiga por favor el cuaderno porque hoy le voy a enseñar a hacer arroz? ¿Sí? Bueno, ahora todo es por recetas, ¿no? Ahora usted también entra ahora y usted aprende a hacer todo porque ahí está la receta. Pero estoy hablando de la enseñanza de la casa. Siempre, absolutamente todo lo que aprendimos en la casa lo aprendimos porque veíamos lo que alguien hacía en la casa, lo bueno o lo malo, porque obviamente también, ¿sí? Se aprende, insisto, lo bueno y lo malo. Pero esas enseñanzas de Dios, eso que el Señor hace, que nosotros vemos que viene del corazón de Dios para nosotros, es perfecto. O sea, no tiene pierde. No tiene pierde. Y tiene un beneficio. Libera un poder sobre nuestras vidas, y es que reaviva ¿qué? El alma. O sea, esto es algo, esta palabra no la usamos mucho, no es nuestra, mejor dicho, la uso simplemente como ejemplo, ¿sí? Es mágica. La palabra es como algo mágico que cuando usted entiende la enseñanza de Dios, que es perfecta, su vida se reaviva. Y ojo con el término reavivar. ¿Qué es reavivar? Es volver a vivir, sí, señora. ¿Qué es reavivar? Volver a vivir. O sea, cuando usted está muerto, cuando usted está seco, cuando usted está árido, cuando usted está vacío, cuando usted no siente absolutamente nada, cuando usted está en su desierto más fuerte, usted lee la enseñanza perfecta de Dios y automáticamente su vida, sí, resucita. Amén. ¿Cuántos han sido resucitados? Muchos de ustedes mandan muchos textos bíblicos todas las mañanas. Yo no soy tanto de mandar cosas, pero admiro los que todos los días lo hacen. Yo leo la palabra todos los días, pero casi no envío cosas,
pero todos hemos experimentado, los que hemos caminado un poco con Dios, lo que es ir a la palabra y recibir un pasaje bíblico que lo levanta a usted. Amén. Vea esa cara aquí de Leguizamón, que sabe que es así. O sea, que usted puede estar así todo triste, cabizbajo, vuelto una miseria, pero usted encuentra una palabra perfecta de Dios y eso le da a usted vida. Si usted no sabe de lo que estamos hablando es porque usted no lee la Biblia. Pero lea la Biblia, lo desafío, lea la Biblia y verá que un día esto me va a decir: pastor, si es verdad. Porque usted se encuentra con textos de la palabra. ¿Sí? Pueden ser textos que a usted le gusten o no le gusten. Yo cuento mucho de tanta Biblia que Dios ha usado para cambiar mi vida. Les voy a nombrar dos. Una, yo era un tipo de un genio terrible. Terrible, terrible. Yo era darle patadas a las puertas, romper vidrios de puños. Yo no buscaba problemas, pero si alguien me la buscaba, yo era de a los totazos con el que fuera. Plasuno profesional, bien así, bien fortacho, así con un cuerpazo, ¿sí? Y si alguien me la montaba, pues yo no me dejaba. Ese era Carlos Fandiño. Y con un genio terrible, terrible. Yo ahora mantengo parte de mi carácter, pero ese genio, la verdad, solo lo conoce mi mamá y mis hermanos. Nadie más conoce ese genio, solo mi mamá y mis hermanos. Pero un día yo me encontré con una enseñanza perfecta del Señor que reavivó mi alma para bien. Un día leí Jonás 4:4. Dios le dice a Jonás: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y esa palabra, hermanos, se activó en mi vida. Esa palabra cambió mi vida. Y yo digo: oiga, de verdad, yo estoy haciendo bien en enojarme tanto. Y desde entonces tengo conciencia que mi genio murió ese día, porque la palabra reavivó mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Por allá estaba yo en Medellín hace muchos años, por los años 80, en un campamento de jóvenes. Estaba visitando una iglesia, se llama la Iglesia de Fe y Esperanza, ya una iglesia grande en esa época, en Medellín. Y de pronto pasó el predicador, era un predicador invitado ese día. Esa no era mi iglesia, yo estaba de visita solamente en el campamento y nuestros líderes nos llevaron a esa iglesia. Cuando de pronto el predicador lee Salmo 55:22: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y hermano, eso fue como yo decir: oh. Yo entendí que todas mis cargas, yo entendí que todos mis problemas, yo entendí que todas mis dificultades, aún las cargas más pesadas de mi vida, yo las podía presentar delante de Dios y Dios las iba a tomar. Porque mire que el cristiano tradicional no ha aprendido a descargarse en Dios. Y claro, cargar con las cargas diarias, cargar con las cargas mensuales, cargar con las cargas anuales, eso es algo muy duro. Pero a mí Dios me enseñó aquel domingo en esa iglesia que yo podía echar mis cargas sobre el Señor y que Él las tomaría. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Un día yo leí, entonces a mí me interesó ese tema y me puse a hacer un estudio bíblico sobre el justo. Y entonces encontré cositas interesantes sobre ese término, el justo. Torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte, y está hablando de las torres de los castillos. Eran unas cosas, eran unos lugares impenetrables. Torre es el nombre de Jehová y a él correrá el justo y levantado será. Entonces cuando estoy en la inmunda leo, ¿sí? Torre fuerte, o digo porque me lo sé de memoria: torre fuerte es el nombre de Jehová y a él correrá el justo y levantado será. Y me levanto en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pudiera quedarme citándole toda la Biblia del mundo aquí solo en este punto, pero avancemos. Entonces, número uno,
La palabra tiene poder porque reaviva el alma. Quiere vivir todos los días resucitado, quiere vivir todos los días, como decía mi mamá, vivito y coleando. Quiere siempre estar con un espíritu y un alma bien fortacha. Dependa de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene enseñanzas perfectas que reavivan el alma. ¿Cuántos dicen amén? La palabra hace sabio al sencillo. Ay, aquí sí, hermano, que imagínense que a mí me pusieron a ser pastor de una iglesia y yo no sabía nada. Nada. Y ahora que ¿qué les predico? Yo decía siempre lo mismo y le cambiaba de texto bíblico. ¿Qué hago? Pero la Biblia dice, y en la segunda parte del verso 7, dice, lea conmigo: los decretos del Señor son confiables. ¿Qué hacen? Hacen sabio al sencillo. Ah, que usted es sencillo. Imagínese que yo, porque viví en la selva, mi papá nos llevó por allá a la selva y se murió, se ahogó por allá en un río. Por ahí medio estudiamos 2 o 3 años de primaria por allá en la selva, en un internado por allá. Y yo no estudié, yo no me preparé. Y sin ser ni siquiera bachiller me ponen a ser pastor de una iglesia. Y yo digo, ¿y ahora qué? Pero encontré el secreto. Encontré el secreto en donde, en la palabra de Dios, que le da sentido ¿a quién? Al sencillo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Hace sabio al sencillo. Claro, después estudié. Después saqué adelante mi primaria, mi bachillerato. Después estudié teología. Bueno, me la he pasado toda la vida estudiando. Por ahí estos días todavía estoy que estudiando en la universidad. O sea, al principio yo era una persona, bueno, sigo siendo muy sencillo. De hecho, ustedes saben que yo soy muy populacho para hablar y eso. Pero si ahora hablo así, imagínense cómo hablaba antes. Pero encontré el secreto. Ojo, hablamos de las enseñanzas que reavivan el alma. Pero ahora, ¿qué dice el texto? Los decretos. ¿Qué es un decreto? ¿Se ha escuchado por ahí que los gobernantes promulgan decretos? Un decreto es algo que sí o sí usted tiene que hacerlo. ¿Sí? ¿Qué es un decreto? Algo que se cumple sí o sí. Amén. Entonces, las leyes, que son otra cosa que ya vamos a hablar de eso. Las leyes están establecidas en el mundo, pero por ejemplo en términos del legislativo en Colombia, el poder ejecutivo de Colombia, cuando el poder legislativo no soluciona algo, entonces el ejecutivo, o sea el presidente o el gobernador o el alcalde, promulga un decreto. ¿Se han escuchado por ahí que no se pusieron de acuerdo para subir el salario mínimo? ¿Se acuerdan? Han hablado por ahí. Pero entonces el presidente sacó un decreto. Y por decreto sí o sí usted tiene que obedecer. Amén. Bueno, mire que los decretos del Señor son confiables. Estamos viviendo en un país y en un mundo donde los decretos son terribles, asustan. Las leyes que están sacando asustan. Pero los decretos del Señor son confiables. Puede ser un decreto, o sea, es algo que sí o sí nosotros tenemos que obedecer porque viene del corazón de Dios. Pero eso que Dios dice que sí o sí tenemos que hacerlo es confiable, es seguro. O sea que el decreto de Dios no me trae, digamos, miedo, susto. El decreto de Dios me trae confianza. ¿Cuántos dicen amén? Y como resultado, como yo lo estoy llamando hoy, como poder, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Usted puede ser la persona más sencilla del mundo, la persona más sencilla del mundo, pero si usted vive bajo el gobierno de la palabra de Dios, usted es una persona muy sabia. Porque el principio de la sabiduría
es el temor a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Los decretos del Señor son confiables, hace sabio al sencillo. Yo no sé si usted ha vivido en esa situación de estar en conflicto y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Cómo saco adelante esta situación? Señor, ¿qué hago? La gente anda desesperada, las personas no saben qué hacer, las personas no saben cómo actuar, el mundo anda en caos, el mundo anda en crisis y la gente ya no sabe qué hacer. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, entonces uno adquiere ¿qué? Sabiduría. No importa la sencillez, usted puede ser, es más, usted puede ser el profesional, el más alto intelectual, usted puede tener una carrera profesional y puede tener una especialización y hasta un doctorado, usted puede ser, mejor dicho, el doctor en yo no sé qué. Pero si usted depende de la Biblia, usted es más sabio que esa gente. Y no estoy diciendo que esos conocimientos están malos, no. Solo que en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, nosotros podemos ser sabios y encontramos qué hacer en el problema familiar, qué hacer en la situación en la que yo estoy viviendo. Yo recibo la confianza para poder dar pasos de fe, porque tengo un decreto de Dios que es ¿qué? Confiable. Mi familia sabe que cuando yo recibo una palabra de Dios y yo sé que esa palabra es de Dios, yo me lanzo, hermanos, porque sé que esa palabra, aunque humanamente es inentendible, en Dios es algo que seguro. Y por eso uno se atreve a dar pasos de fe, porque ese decreto es confiable. ¿Cuántos dicen amén? La tercera cosa es que la palabra tiene poder. Lea conmigo: porque trae alegría al corazón. ¿Qué hace la palabra? Trae alegría al corazón. Verso 19, 8, la primera parte. Lea conmigo: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Otra vez: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Amén. El mandato es algo que está por debajo del decreto, porque a usted le puede mandar, pero usted decide si obedece o no. ¿Sí? A usted su papá le puede dar un mandato, pero usted decide si lo obedece o no. A usted su pastor le puede dar un mandato y usted decide si lo obedece o no. Amén. No el decreto, porque el decreto es que sí o sí usted lo tiene que cumplir. Pero este mandamiento del Señor es que es recto, es derechito. Por eso la Biblia dice que el Señor nos pide que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que andemos por los mandatos de Dios que son rectos. Y escuche esto: cuando yo camino en la rectitud de los mandatos de Dios, cuando yo camino por la senda que Dios me dice que yo debo caminar, eso trae alegría a mi corazón. ¿Qué hace? Trae alegría a mi corazón. Cuando usted obedece los mandatos del Señor, como eso es recto, ¿sí? Eso trae alegría al corazón. A diferencia del que viola el mandamiento o la ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ladrón se roba el celular, por ejemplo, ¿y qué produce eso en su corazón? Susto. Y entonces empieza a mirar para todos lados y empieza a generar una cosa ahí, porque acaba de hacer algo malo. El niño, ¿sí ve? El niño va y rompe por allá el pocillo o eso, y apenas es un niño, pero él se asusta y empieza a esconder, y pintó toda la casa, y el papá llega y le dice: mi hijo, usted pintó la casa, y él esconde las manitos, la cara está toda pintada, las manos están todas pintadas. ¿Y qué dice el niño? No, yo no fui. Porque hacer algo malo, Lucas, cuando mi Lucas vivía, ay Dios, cómo extraño mi perro. Cuando yo llegaba a la casa y Lucas había hecho algo malo, Lucas no me miraba a los ojos, sino que Lucas bajaba la mirada
Y uno entra y decía: Lucas hizo algo, se orinó, hizo chichi, se sacó la basura, porque Lucas no lo miraba a uno. Porque cuando usted hace algo, incluso en los animales, por ejemplo el perro, cuando usted hace algo que está mal, eso le trae desconfianza, eso le trae tristeza, eso trae una cosa aquí horrible. Pero cuando usted camina por la rectitud del Señor, eso le trae ¿qué? Alegría al corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y número 4 y último, la palabra es poderosa porque da percepción para vivir. ¿Qué dije yo? Da percepción para vivir. Mire lo que dice la segunda parte de ese verso 8. Los mandatos del Señor son claros. ¿Dan qué? Buena percepción para vivir. ¿Qué es percepción? Asócielo, por ejemplo, con lo que el Nuevo Testamento habla de discernimiento. Percibir. ¿Sí? Los mandatos del Señor son claros, y como son claros, dan buena percepción para vivir. Entonces, cuando usted obedece los mandatos del Señor y camina en los mandatos del Señor que la palabra de Dios enseña, entonces su visión se abre. Usted percibe las cosas, usted ve con los ojos de Dios, se quita el velo que hay en su mente, y usted empieza a ver las cosas como Dios las ve. Es también cuando usted está leyendo la Biblia, usted estudia la palabra y de pronto viene la revelación del Señor y usted dice: ay, yo no había visto esto así. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Tan claro que está, pero no me había dado cuenta. Porque la palabra de Dios tiene un efecto que le abre a usted los ojos y le trae percepción. Y ahí siempre me gusta contar el ejemplo de Juanito con sus perritos. ¿Se acuerdan el ejemplo de Juanito y los perritos? Juanito, su perrita le tuvo cachorritos, y entonces Juanito era católico, y entonces llegó con sus 4 cachorritos a la iglesia católica. Y entonces el padre, el cura, dijo: Juanito, ¿y qué pasó? ¿Y por qué trae los perritos a la iglesia? Dice: no, pues padre, es que los perritos son católicos. Sí, los perritos son católicos. Sí, padre, por eso yo los traigo. Pues bueno, Juanito, pues tráigalos, porque pues si son católicos. A los 20 días volvió y Juanito ya no traía a los perritos. Y entonces el padre dijo: Juanito, ¿y qué pasó con los perritos? No, padre, es que ahora son evangélicos. ¿Qué? Sí, ahora son evangélicos los perritos. ¿Y cómo así? Luego usted no dijo que eran católicos. Y entonces Juanito le dijo: sí, padre, pero es que ya abrieron los ojitos. Ya abrieron los ojitos. Cuando usted camina rectamente por la senda de Dios, usted abre sus ojitos y ya no le cree al diablo, ya no cree las mentiras del diablo, ya no cree la mentira del mundo, ya no cree su propia mentira, sino que usted le cree ¿a quién? A Dios. Pero eso no funciona si usted no lee la Biblia. ¿Sí? Eso no funciona si usted depende de la lectura bíblica del otro. Eso depende si usted lee la palabra, si usted se enamora de la palabra, si usted se apasiona por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Colóquese en pie, por favor. El cristiano debería aprovechar más la utilidad de la palabra de Dios. No me diga, no me conteste, contéstelo allá en su mente y en su corazón. ¿Cuántos capítulos de la Biblia se lee al día? En su vida cristiana, ¿cuántas veces ha leído la Biblia de pasta a pasta? ¿Cuál fue el último libro de la Biblia que usted se leyó? Que usted entiende: uy, me leí los Proverbios, me leí los Salmos, me leí Eclesiastés, me leí Génesis. ¿Cuánto hace que usted no se lee un libro de la Biblia completo? Ahora, amados hermanos, tenemos la Biblia en el celular, todas las versiones posibles. Sí,
50,000 Biblias tiene uno ahí en el celular. Todas están ahí en el celular. Usted la tiene, la carga ahí y tiene el diccionario bíblico y tiene una cantidad de maneras de estudiar la palabra. Pero es que usted cargue la Biblia en su celular no garantiza que usted lea la palabra. Amén. Mire lo que dice el Señor. Segunda de Timoteo 3:16. Léalo conmigo, vamos. 1, 2 y 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarlos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios debería ser el deseo más profundo del ser humano. La palabra de Dios debería ser el deseo más profundo del cristiano. Mire lo que dice el Salmo 19, 9 y 10. 1, 2 y 3. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. El gramo de oro está a 400,000. Dijeron por ahí que estaba el gramo de oro, pero la Biblia vale más que el oro refinado. Lea conmigo primera de Pedro 2:2. Se lo repito cada rato. 1, 2 y 3. Como bebés recién nacidos. Vamos otra vez, duro. 1, 2. Algunos de ustedes están perdiendo su oportunidad de leer la Biblia, porque algunos de ustedes la leen solo aquí en culto. Entonces aproveche, ¿sí? Aprenda a leer la Biblia. Vamos, 1, 2 y 3. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Fuerte, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Por eso es que hay tanto cristiano raquítico, ¿sí? Andan por la vida y eso, ay, no aguantan cualquier prueba chiquitica y los tumban. ¿Qué pasa? No, ay, ya no aguantan, ¿sí? Porque están, ¿qué? Raquíticos. Porque no se han nutrido con la palabra de Dios, porque no han aprovechado los beneficios de la palabra de Dios. Amén. No tienen poder y entonces se presenta cualquiera ahí, habichucho maligno, y ya lo tumba. Cuando la Biblia dice que si nos sometemos a Dios podemos resistir al mismo diablo y el diablo huirá de nosotros. Amén. Si le creyéramos a la palabra, si estudiáramos la palabra, seríamos poderosos. Entenderíamos lo que dice la Biblia: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ay, amados hermanos, si entendiéramos el poder que hay en estudiar la palabra de Dios, le dedicaríamos más tiempo a ese santo libro que es la palabra de Dios. Amén.
Cierra tus ojitos, levanta tus manos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Señor, permite que esta palabra no vuelva vacía. No me cansaré de decirlo en este altar. Que esta palabra no vuelva vacía, Señor, sino cumpla un objetivo, cumpla un propósito, Señor, en cada vida, en cada corazón. Que hoy, Señor, como iglesia seamos desafiados a leer tu palabra, a estudiar tu palabra, a apasionarnos por tu palabra, a conocer tu palabra. Señor, que la Biblia no sea simplemente ese libro que está en la casa, que está por allá, Señor, completamente olvidado, sino que sea realmente ese libro que le da dirección a nuestras vidas. Bendito sea tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Me voy con este. Me voy con este. Pastor, imagínese, pastor, ayúdeme a orar que me perdieron las gafas. Se me perdieron las gafas, pastor, por favor, ayúdeme a orar. ¿Qué hubo, hermana? 2 meses, 3 meses. ¿Qué hubo? No, pastor, se me perdieron las gafas y no he podido comprar. Por favor, pastor, ayúdeme, que el Espíritu Santo me revele dónde están las gafas. Al próximo domingo llegó la hermanita con las gafas. Y el pastor, uy, hermana, encontró las gafas. Sí, pastor, las tenía ahí entre la Biblia, pastor. Las tenía. Bueno, Dios los bendiga, Dios los guarde. Pueden sentarse en un momentico. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a las personas que se conectan. Gracias por su tiempo, gracias por estar pendiente de nosotros. Y le damos un fuerte aplauso a esas personitas que nos acompañaron. Iglesia, estos son nuestros horarios. Miércoles a las 8 p.m. Domingo 7 a.m. 8:30 a.m. 10 a.m. No puedes faltar, te esperamos. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de tener una fe bien fundamentada. Dios está hablando para este tiempo. Decláralo y sucederá 2023. Jesús, sexo y progresismo. Del 24 al 26 de marzo tendremos con nosotros al ministerio Respuestas en Génesis, con el maestro internacional Joe Owen y la conferencista Abby Owen. Invita Iglesia Red de Alcance Global, Cruzada Cristiana, Distrito Oriente. Valor 60,000 pesos. No dejes que te lo cuenten, vívelo. Todo lo que respira alabe al Señor, en alma, cuerpo y con el corazón. Todo lo que respira alabe al Señor, en alma, cuerpo y con el corazón. Sigo danzando, sigo cantando, porque no hay un Dios tan grande como tú. Sigo danzando, sigo cantando, porque no hay un Dios tan grande como tú. Sigo danzando, sigo cantando, porque no hay un Dios tan grande como tú. Todo lo que respira alabe al Señor, en alma, cuerpo y con el corazón. Todo lo que respira alabe al Señor, en alma, cuerpo y con el corazón. Sigo danzando, sigo cantando, porque no hay un Dios tan grande como tú. Sigo danzando, sigo cantando, porque no hay un Dios tan grande como tú. Todo lo que respira alabe